de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Hola, bienvenidos a su programa Píldoras de Fe que nos lleva a la santidad. En el día de hoy hemos querido hacer un formato diferente. Vamos a dar 12 datos interesantes de la vida de nuestro santo, con un solo fin, el que tú quieras y busques conocer más de este santo, buscando su biografía en un libro o en internet. Es un santo en el cual hay miles y mucha información y una gran cantidad de libros y de videos para niños y para adultos en internet. A mis espaldas está la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia, construida en el siglo XIII. Este va a ser uno de los datos que vamos a dar. Y por lo que yo ya dije y ya hablé, nuestro santo de hoy es efectivamente San Francisco de Asís. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a compartir y al final vamos a tener una experiencia, aunque va a ser por unos cortos segundos, pero una experiencia muy bonita en directo desde la misma tumba en vivo de San Francisco de Asís. Los invito, bienvenidos y comencemos. Muy bien, comenzamos entonces con los datos de San Francisco. Su fiesta, cuando él fallece el 3 de octubre, pero su fiesta se conmemora el 4 de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís. Vamos a ver estos 12 datos que quizás no conocías, o de pronto sí, y te los vamos a ayudar a refrescar. Dentro de los cuadros más antiguos y los retratos más antiguos de San Francisco, se encuentra uno en Italia, en el monasterio benedictino de Subiaco. Ese lo realizaron durante la visita al monasterio que San Francisco hizo. Es decir, es un retrato a mano. Pues en esa época no existía nada de cámaras ni nada de eso, entonces los retratos eran a mano, no en lápiz, eran en pincel. Entonces en este retrato que le hacen a San Francisco, pues no aparece con la aureola ni con los estigmas, aparece simplemente sencillo, como cualquier monje de su comunidad. ¿Sabían ustedes que San Francisco no se llamaba Francisco? Se llamaba Juan. ¿Y por qué Francisco? Le llamaron así porque Pedro Bernardone, su padre, era comerciante de telas, y él viajaba constantemente a Francia. Y cuando él se encontraba en ese país, nace Francisco. La gente le apodó Francesco, o sea, el francés, ¿sí? Pero el verdadero nombre de San Francisco, de Francisco, no fue Francisco, fue Juan. Entonces, creo que pocos conocen ese dato de que en realidad el nombre de pila, de bautismo de Francisco de Asís era Juan, y Francisco es más por el papá, que le gustaba, o que en honor a que viajaba mucho a Francia y estaba en Francia en el momento en que él nace, le colocan Francesco, o le dicen Francesco mejor. Interesante este dato. Vienen dos datos espectaculares también. El primero, a los 19 años, Francisco es prisionero de guerra. Hay
este año, él duró un año en prisión, ¿sí? Esta guerra se da entre dos regiones, entre dos ciudades, La Perugia y Asís. Cuando San Francisco va a La Perugia, es tomado prisionero de guerra y es encerrado en un calabozo. Si bien esto sucede antes de la conversión, cuando ustedes quieran profundizar en la vida de San Francisco, es en esta celda, en esta mazmorra, en donde Francisco tiene su primer llamado directo de Dios. Es en esa celda en donde comienza su corazón a ser iluminado por nuestro Señor Jesucristo. Y luego, al cabo de un año, entonces es liberado de la celda. La historia de la celda es muy bonita porque ahí es donde comienza la conversión de San Francisco de Asís. Antes, los que vayan a leer la biografía o a verla en internet, en una película, hay una película hermosísima que se llama El Hermano Sol. Entonces, en esta película se narra la vida de San Francisco y esa experiencia en la celda, de lo que él era. Hasta esos 19 años, Francisco, si bien era un buen joven, tenía muy buenos sentimientos, también era cierto que su vida era la de cualquier joven del mundo. Fiestas, amigos, algo de licor, ¿sí? Bueno, ¿qué inspira? Y este es el cuarto dato de San Francisco de Asís. ¿Qué inspira su vida? La inspira el Evangelio de San Mateo. Él toma el capítulo 10, en el verso 9, ¿sí? Donde Jesús le dice a los discípulos que no lleven oro, ni plata, ni monedas en el cinturón, y que cuando viajen a predicar el Evangelio, él se sintió inspirado para hacer lo mismo y comenzó a vivir y a predicar el arrepentimiento, pero algo más, sobre todo algo muy importante, la pobreza evangélica vivida al pie de la letra. Por eso San Francisco tal vez es de los santos, digamos, más grande, aunque pues todos los santos son grandes, pero San Francisco tiene una característica especial y es el vivir la pobreza evangélica, es decir, al pie de la palabra. Cuando la palabra decía que no llevaran nada, era nada. Y cuando se decía vivir de la limosna, era vivir absolutamente de la limosna. San Francisco no poseyó nada desde su conversión y desde su vida religiosa, nunca poseyó ningún bien, ni una estampita siquiera. Era totalmente estricto en esta regla, la santa y la hermana pobreza, le decía él. Vivir y conocer esto, porque luego va a ser, digamos, una de las reglas más fuertes y tal vez por las que no le aprobaban la regla, es decir, el formar la comunidad. Vale decir que en un año, hacia el año 1210, a Francisco se unen 11 hermanos más, 11 personas que les llamó y les atrajo la vida como él lo estaba viviendo. Y el Señor abrió esos corazones y en total son 12, a decir, como el mismo número de los apóstoles. Entonces Francisco redacta una regla de su comunidad o una regla de cómo iban a vivir estos 12 hermanos, ¿sí? De manera pues muy informal, y básicamente era algunos consejos evangélicos de cómo llegar a la perfección. Con ello se fueron para Roma, con ese escrito se fueron para Roma a presentar la aprobación del Papa, para que el Papa les aprobara esa regla. ¿Cómo viajaron de Asís a Roma? Viajaron a pie, cantando y rezando. O sea, estaban totalmente llenos del Espíritu Santo en una felicidad
y lo que va a ser parte de esa regla y esa vida monástica de San Francisco, viviendo de las limosnas que la gente les daba. Entonces, conocer la ruta también en la biografía de San Francisco de Asís es espectacular. Otro libro que les puedo recomendar es El hermano de Asís, creo que es del padre Ignacio Larrañaga. Es una biografía muy bonita y muy interesante, con muchos datos y muchas anécdotas de San Francisco. Es verdaderamente entretenida. Sexto dato: el papa de esa época, que era Inocencio III, no quería darle el aval, no quería darle el permiso para que esa comunidad funcionara. Pero ¿cómo fue? Vean los misterios y vean cómo Dios dispone las cosas. En un sueño, el Papa Inocencio III ve que la basílica de San Juan de Letrán se está derrumbando, ¿sí? Se está derrumbando, está caída. Y ve que llegan dos hombres vestidos con hábito y colocan sus hombros sobre las columnas de la basílica, sosteniéndolas. Uno de ellos resulta ser Santo Domingo y el otro resulta ser San Francisco. El Papa Inocencio reconoce en el sueño a Francisco, y entonces cuando comienza a verlo y cuando él vio que Francisco llega con su grupo de compañeros, entonces inmediatamente el sueño se hace vivo en el Papa Inocencio III y decide apoyar este grupo y les aprueba la regla y vuelve esto una comunidad oficial, es decir, les da el aval para que se constituyan como una orden. Hoy la orden franciscana tiene 3 órdenes: la orden de varones, la orden femenina, las clarisas, y la orden tercera de los laicos que viven los 3 votos de San Francisco de Asís. Se llama la orden de los terciarios franciscanos. Séptimo dato bonito de San Francisco de Asís. San Francisco asiste al 4º concilio de Letrán, ¿sí? Y ahí, en ese concilio famosísimo, conoce a Santo Domingo de Guzmán, quien va a ser el fundador de los predicadores dominicos, es decir, de la orden de los dominicos. Hay una costumbre muy bonita que si alguien quiere ir a una misa el 4 de octubre, por lo menos acá en Bogotá, en la iglesia de San Francisco, en la carrera 7ª con Jiménez, y quieren ver una ceremonia bien especial, esta es a las 12 del día. ¿Quién celebra la ceremonia? No la celebran los franciscanos, la celebra el superior de la orden de los dominicos, y él es el que va allá a celebrar en honor a San Francisco. Vean esa comunidad de hermanos o esa relación tan bonita. Yo la he visto o sea, la cuento porque la he vivido y es muy hermoso. Y cuando es la fiesta de Santo Domingo, de igual manera, entonces quien va a celebrar la misa en la comunidad dominica es el superior de la orden, o el que está al frente de la orden de los franciscanos. ¿Desde dónde viene esa costumbre? Pues desde el 1200, desde el siglo XIII. Estamos en el siglo XXI, hace 8 siglos se lleva y se tiene esta costumbre tan bonita. Octavo dato. Y un dato que es espectacular, porque este
este dato que está en los libros y que aparece en las películas, pero sobre todo en los libros es más bonito porque lo narra al detalle. Y es el encuentro que Francisco tiene. Francisco se va para Tierra Santa, para Jerusalén, y se encuentra con Al-Kamil, que es, digamos, el califa, ¿sí? Quien comandaba parte de los ejércitos musulmanes con los que peleaba los cruzados, es decir, los soldados que iban a Tierra Santa. Entonces, Francisco va allá y va a predicar el evangelio, fíjese, a los musulmanes. Y entonces Francisco desafía en un juicio al califa y le dice que para él probar su cristianismo, de que es verdadero y que Dios lo respalda, esto no lo van a hacer ustedes. Lo hacía Francisco por una inspiración divina y le dijo que si quería colocara un camino de fuego, de brasas ardientes de fuego, y que él se atrevía a pasarlo descalzo, y que si quería que los imanes, es decir, las personas religiosas musulmanes, hicieran lo mismo, a ver quién podía pasar por el fuego sin sufrir ningún daño. Pues Al-Kamil rechazó la competencia, pero quedó muy impresionado por la fe de Francisco y sobre todo por su humildad. Es a raíz de acá, y mucho tiene que ver este pasaje, con que hoy en día en Jerusalén haya franciscanos, desde esta visita, desde este acontecimiento con este califa, es que los franciscanos están en Tierra Santa y ellos cuidan una parte del Santo Sepulcro y de lo que hay allí en Tierra Santa. Entonces, cuando ustedes ven los especiales de Semana Santa o si alguien tiene la oportunidad de viajar a Tierra Santa, van a encontrar que allá hay frailes franciscanos que están cuidando eso. ¿Desde qué fecha? ¿Y a raíz de qué? De este acontecimiento con Al-Kamil. Vean cuánto aprendemos de San Francisco y de lo que hoy pasa en nuestros tiempos. Esta anécdota se encuentra más en los libros, en las películas no la he visto, se encuentra en los libros. Y es que San Francisco, hacia el año 1220, ¿sí? Se retiró del gobierno de la orden, es decir, Francisco ya no estaba al frente de la orden, y nombró a Pedro Catani, pero Pedro Catani muere a los 5 meses de haber recibido ese encargo. Mucha gente visitaba la tumba de Pedro Catani y hablaban de muchos milagros, y efectivamente, lo que hizo que multitudes pues acudieran allá. Y pues el problema de eso era que causaba un desorden de tamaño público. Y entonces, ¿para qué fue San Francisco a la tumba de Pedro Catani? Para detener los milagros y simplemente decirle que no hiciera hiciera tantos milagros, porque estaba alterando la vida normal de la ciudad. Pues fue decir esto San Francisco y los milagros cesaron. Hay un libro que también les recomiendo, Florecillas de San Francisco. Es un libro muy bonito, 400 páginas, algunos dirán, uy, son muchas páginas, pero son historias muy cortitas, son historias de 1,5 páginas, algunas de media página nada más, y las van leyendo de las anécdotas de San Francisco. Es de verdad una invitación a que descubran en esto, en este librito, tantas cosas que tiene San Francisco en su vida. 10º, y vamos llegando ya al final. ¿Sabían ustedes que San Francisco recibió los estigmas primero en el monte Albernia
muchos de los cuadros de él están ahí, en el monte Albernia, y recibe los estigmas después de haber realizado, mientras realizaba un ayuno de 40 días. Yo creo que sí hay personas, conozco personas que han hecho ayunos de 40 días, tal vez 2 personas que yo conozca, y deben haber de pronto más, pero no es muy común que hayan personas que hagan un ayuno a pan y agua. El ayuno era a pan y agua de 40 días. Pues es acá en la fiesta de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre, cuando estando en oración en el monte Albernia, se le aparece un serafín como el que narra Isaías, un serafín que tenía 6 alas, ¿sí? En una cruz, y de ahí, de esas alas, en forma así de cruz, estaba el rostro de Jesús, y de cada mano, de cada pie y de su costado salieron unos rayos que impactaron las manos, los pies y el costado de San Francisco. Y así es como se imprimen las llagas, los estigmas que acompañaron a Francisco por 2 años. Francisco ya luego va a morir poco tiempo después de esa experiencia. Y la basílica que les mostraba ahorita en la presentación inicial de San Francisco se coloca al día siguiente de la canonización. Entonces se inició al día siguiente de la canonización. Francisco muere el 3 de octubre de 1226 y fue declarado santo por el Papa Gregorio IX 2 años después, ¿sí? Y al día siguiente el Santo Padre colocó la primera piedra para construir esta basílica, que tiene entonces 800 años de construida. Es muy rica la historia de nuestra iglesia. Esta es la tumba en Asís. Esta tumba se perdió y estuvo perdida hasta 1818. Imagínense, desde 1230 se pierde, pues por las guerras, porque ya los musulmanes invaden Europa, y para protegerla esconden la tumba de San Francisco. ¿Cuándo la vuelven a encontrar? En 1818. Entonces duró escondida casi 6 siglos, 600 años escondida. Nosotros no nos imaginamos, o de pronto al ver películas algunas películas de arqueólogos como Indiana Jones, hay muchos que no, los demás sabrán de qué estoy hablando. Hay otra que parecía Indiana Jones, que es para niños, hermosa, son 2 capítulos, la recomiendo, Tadeo Jones. Algunos niños estarán diciendo sí, yo la he visto. Entonces algo así sucede acá, una tumba que se pierde por 600 años y se encuentra en 1818. A esta tumba, aquí yo tengo un enlace, pero no sé si nos lo lleven. Vamos a mirar. Y no sé si aquí estarán viendo. Vamos a darle clic acá. Espero que salga. Vean. Esta cámara web que ustedes están viendo aquí está en vivo. Estamos en vivo. Espero que sí la podamos estar observando. Estamos en vivo en la tumba de San Francisco de Asís. Vamos a ver, vamos a salir un momentico de acá en la presentación. No, acá. Bueno, entonces
Hasta aquí nuestra presentación de San Francisco de Asís. Invitarlos a que conozcan de la biografía de Francisco. Hasta un próximo programa en Píldoras de Aliento que nos lleva a la santidad. Dios los bendiga a todos y me despido con el saludo franciscano. Paz y bien. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.